Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, supremo y soberano. Qué maravilloso, amados hermanos, muy buenos días. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos gozamos en el Señor, hoy domingo 20 de diciembre. Qué maravilloso, cómo avanza el tiempo, muy aceleradamente, y creo que es cumplimiento de la palabra, que por causa de los escogidos de Dios los tiempos serán acortados. Lo dice la Escritura, y yo creo en que los tiempos están volando. Pero ahí estamos, confiando en nuestro Creador, que seguirá sustentándonos, seguirá guiándonos, seguirá guardándonos, seguirá enseñándonos, capacitándonos y formándonos en todo lo que se requiera para seguir siendo instrumentos, para seguir siendo honra y gloria para nuestro soberano Dios. A Él sea la gloria. Bienvenidos todos nuestros hermanos una vez más a la iglesia en casa, esa iglesia que se fundó propiamente en las casas y luego se trasladó al templo. Gloria al Señor. Y así vamos a hacer próximamente, trasladarnos al lugar donde siempre nos reuníamos, con una nueva perspectiva, nueva responsabilidad, una nueva visión, pero con un corazón transformado por el poder de Dios. Dios me les bendiga. Iniciamos en este domingo maravilloso un nuevo tema, la tibieza espiritual. El tema es la tibieza espiritual y he titulado esta primera parte: una iglesia tibia deja a Cristo afuera. Una iglesia tibia deja a Cristo afuera. Bastante para pensar este título, ¿no? Bendito es el Señor. Texto Apocalipsis 3:20 en la Reina Valera 1960. Apocalipsis 3, versículo 20. Y vamos a estudiar el pasaje completo, pero únicamente vamos con este texto base de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice la palabra de la siguiente manera: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo repito: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué invitación tan maravillosa. Este texto tiene dos connotaciones teológicas, del cual es para los que no conocen de Cristo, pero también es para la iglesia. También es para la iglesia, porque está en un pasaje que habla sobre la iglesia de la Odisea. Y la ciudad, la Odisea como tal, era una ciudad pagana. Era una ciudad atestada de un paganismo tremendo. Y esto lo vamos a ver en el transcurso o desarrollo de este tema. Miramos algo. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para nosotros en esta mañana con este tema y basado en este texto de Apocalipsis capítulo 3, donde miramos que Dios quiere, que no podemos demostrar nosotros que somos una iglesia si Cristo no mora o habita en esa iglesia? ¿Cómo podemos llamar nosotros iglesia, el cual somos nosotros, si Cristo no está? Lo hemos dejado, lo hemos apartado, incluso lo hemos sacado, porque sin darnos cuenta hay iglesias que han sacado a Cristo de la iglesia. ¿Cómo les parece? Es como preocupante y quizás puede ser como controversial en un momento dado para algunos de ustedes, pero en el transcurso de la palabra vamos meditando, vamos enfrentando esa palabra en relación con nuestro comportamiento como iglesia, de que verdaderamente nosotros nos llenamos más de muchas cosas y estamos sacando a Cristo. Eso es como cuando usted coge un vaso de vidrio,
le echa arena hasta la mitad, ¿cierto? Y usted quiere sacar la arena de ese vaso, coja una jarra con agua, póngalo a una altura más o menos dimensional del vaso a la jarra, donde el chorro de agua va sacando la arena. Cuando se llena el vaso, usted sigue echando agua en ese vaso hasta que no queda arena en el vaso, sino solo agua. Y eso prácticamente es lo que sucedió aquí en la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y lo vamos a ver, amado hermano. Entonces el propósito es demostrar que no se puede hablar de iglesia, escuche esto, si Cristo no mora o habita en ella. Si Cristo no es el centro de la iglesia, que debe ser el centro de la iglesia, por preeminencia, por mandamiento, por todo, Cristo debe ser el centro de la iglesia y nadie más. Nadie puede ocupar el lugar de cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza. Y si usted desmembra la cabeza del cuerpo, solamente quedan miembros sin funcionamiento, porque en la cabeza está todo lo que se requiere para gobernar nuestro cuerpo. Es así. Entonces miramos algo muy patético en relación con la actualidad de esta cosmovisión actualmente de la iglesia que estamos viviendo. Y es preocupante, es triste. Yo le digo algo, es triste andar por el mundo creyendo que todo lo que hacemos, escuche, que todo lo que hacemos lo hacemos bien y que lo que hacemos es beneficioso para los demás. Hacen alarde de lo que tienen, de lo que ganan, de lo que hacen y de lo que son. Se pasan la vida viviendo en las nubes, contando historias, escucha, historias fantasiosas para alardear ante los demás que no tienen necesidad. Es como estar usted en la necesidad más grande de la vida, llámese por cualquier factor, por cualquier circunstancia, y llegue otro haciendo alarde. La verdad es que yo no vivo como tú. La verdad es que yo estoy muy bien. A mí me va muy bien. A mí no me hace falta nada. Incluso tengo tanto en la casa, tengo tanto. Usted se podrá imaginar cómo se sentirá esa persona que no tiene nada, oyéndolo hablar a usted y alardeando que tiene todo y que no le hace falta nada y que todo le sobra. Amado, esa persona que está en la necesidad y en la miseria más grande se sentirá como esa cucarachita que nosotros pisamos sin darnos cuenta. Bendito es el Señor. Esto me da tristeza. La iglesia de la Odisea, escuche, la iglesia de la Odisea pensaba que era cálida. Ellos pensaban que era cálida, rica, respetada, emprendedora, de andar siempre bien vestida y de tener una visión 2020. Una visión, porque eso se jactaban, ¿cierto? Eso se creían. Porque vamos a ver la historia, el contexto histórico de lo que vamos a predicar para que entendamos bien este pasaje de Apocalipsis 3, del 14 al 22, que es lo que reza prácticamente este pasaje de la iglesia de la Odisea. Pero Jesucristo la encontró tibia, pobre, desnuda, ciega. Esta iglesia estaba totalmente perdida. Estaba totalmente perdida, amado hermano. Había errado el camino correcto. Su historia, mejor dicho, es para sentarse uno y a meditar. Y a meditar y a meditar. Bendito es el Señor. Ahora, yo hago una pregunta en esta preciosa mañana. ¿Cómo se imagina una iglesia cristiana en la que Cristo no está? ¿Cómo se imaginan ustedes una iglesia que se dice que es cristiana y Cristo no está en la iglesia? Lo hemos sacado o lo han sacado de la iglesia. Porque cuando yo tengo una sala y la tengo con muebles, la tengo con comedor y con ciertos elementos para organizar y que se vea bonita, y la gente dice, mira, la casa está llena de muebles. Pero en un momento dado yo empiezo a sacar los muebles, a sacar todo aquello y pasa, ve, esa casa está vacía. Es una casa muy bonita, pero está vacía. Así sucede, amado hermano.
cuando nosotros, sin darnos cuenta, o quizás dándonos cuenta o conscientemente, estamos sacando lentamente a Cristo de nuestras vidas, porque estamos llenando nuestras vidas con otras cosas, estamos colocando en nuestra vida otros dioses que no es el Dios verdadero, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y esto debería preocuparnos, porque acuérdese que el Dios Todopoderoso tiene un centro de radiología de lo más sofisticado del mundo, donde nos toma radiografías todos los días para mostrarnos verdaderamente por la palabra nuestra condición. Y aquí está haciendo prácticamente Dios con el apóstol Juan, que fue el hombre que escogió, eligió para llevarlo verdaderamente a su presencia y mostrarle todas las cosas que habían de acontecer y mostrarle la situación de las iglesias, cómo estaban en ese entonces. Cómo estaba viviendo el mundo, lo que iba a acontecer y lo que está aconteciendo. Todo eso se lo mostró el Dios Todopoderoso al apóstol Juan, porque fue llevado por el Espíritu, en el Espíritu, para mostrarle lo que iba a suceder, para que viera lo que iba a pasar. Esto es algo hermoso, sorprendente, pero también preocupante a la vez. Bendito es el Señor. Y para entender este mensaje, amado hermano, de esta iglesia, tenemos que ir al contexto histórico. Y yo empecé a buscar en los contextos históricos de esta iglesia, de esta región, y me encontré con algo muy hermoso que nos va a enseñar, y que propiamente de todos los elementos que estaban en la Odisea, amén, en la Odisea, eran elementos que Dios escogió, Dios mostró como ejemplo para ilustrar verdaderamente la condición de esa iglesia. Amén. Entonces miramos algo. En el primer siglo, la Odisea era muy rica. Es decir, que era una nación con mucho dinero. Era una nación como Suiza. Mire que Suiza, la mayoría de la gente, sus dineros, sus arcas, las llevan a los bancos de Suiza. Y es una ciudad, y es una nación que es pequeña, pero es muy poderosa económicamente, porque ahí se maneja los miles de billones de muchos magnates y de mucha gente rica. Y esto, amado hermano, era prácticamente la Odisea. Era una ciudad bancaria y comercial del mundo de entonces. Tenía una escuela de medicina muy famosa. Mire que tenía una escuela de medicina muy famosa. Exportaba lana negra, muy difícil de conseguir. Su industria floreció gracias a la producción y exportación de esta lana y a la fabricación de ropas corrientes y costosas. Escuche, de ropas que lujosas, costosas, lo más fino. Fabricantes de un colirio eficaz para los ojos. Usted se está identificando con el pasaje de Apocalipsis 3. Tenía una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos, y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de ojos. Debido a este ungüento, la escuela adquirió fama mundial, donde venían de todas partes del mundo. En ese entonces, prácticamente, como todo mundo, vamos para la medicina de Estados Unidos, porque allá está la cuna de la medicina, allá están los científicos, allá está la tecnología, ¿cierto? Porque creen que es la tecnología, porque creen que es lo más grande que puede sanar una persona. Qué equivocado que estamos. Dios se glorifica en las montañas y en las llanuras, porque Dios es el Dios de montañas y es el Dios de las llanuras. Dios es el Dios de cualquier lugar y Él se glorifica como Él quiere. Alrededor del año 250 a.C., el gobernante sirio Antíoco II extendió su influencia y conquistó la ciudad y le puso por nombre la Odisea en honor a su esposa la Odisea. Es decir, que ese nombre, la Odisea, se lo colocó a Antíoco, ¿en qué? En honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. Nos vamos acercando al texto como tal. En el año 133 a.C., los romanos penetraron en la zona y convirtieron la ciudad en un centro administrativo y judicial. Construyeron un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur. En la encrucijada estaba la ciudad de la Odisea. Mire usted, en la encrucijada de esas dos carreteras estaba la ciudad de la Odisea. Es decir, que todas las
naciones tenían que llegar a la Odisea, pasaban por allí, como por decir algo, de aquí a Bucaramanga uno tiene que pasar prácticamente por Aguachica. Los que vienen norte de Santander, Aguachica es una ciudad que está atravesada por varias carreteras, amén, y esto es una ventaja para una ciudad o para una nación. Le damos gloria al Señor en esta preciosa mañana. Entonces, en la encrucijada estaba la ciudad de la Odisea, que aumentó en tamaño y se convirtió en el centro comercial principal y consiguió riquezas e influencias. Pero dice un dicho callejero, que me parece un buen dicho, pero es sabio, que no todo era color de rosa. Podía tener lo que tuviese y haber conseguido lo que haya conseguido la Odisea, pero no era color de rosa. Todo no es color de rosa en la vida. Cuando a mí me dicen, no, que ese es un excelente hogar, que ese, mejor dicho, no, eso es, mejor dicho, es la octava maravilla del mundo. Hermano, no todo es color de rosa, no todo lo que brilla es oro. Algo debe haber en medio de cada una de esas cosas que se ven como un punto negro, y la gente va a mirar el punto negro de cada uno de nosotros. Bendito es Dios. Tenía un gran problema. No todo era color de rosa. Tenía un grave problema. Para mí un grave problema. Carecía de agua. Carecía de agua. El suministro le llegaba de Hierápolis, una ciudad vecina, escuche, que distaba unos 10 kilómetros de allí. El agua se traía a través de un acueducto. El agua salía hirviendo desde Hierápolis y llegaba tibia a la Odisea. ¿Se está identificando con el pasaje, amado hermano? Amigo que me escuchas. Llegaba tibia a la Odisea. Por eso el Señor, miramos que aquí en el pasaje, describe a la iglesia con la frase confrontativa. Mire, describe a esa iglesia, a la Odisea, con la frase confrontativa, de acuerdo a la calidad del agua que venía del acueducto. Entonces le dice, aquí en el versículo, dice, versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Tremendo. ¿Se da cuenta que esta ciudad rica, próspera en todos los aspectos, carecía de agua? Porque el agua que venía de Hierápolis era caliente, era hirviendo prácticamente, y cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia. Así estaba comparando Jesucristo a la iglesia de la Odisea, y directamente a la iglesia. Y esto, amado hermano, dice uno, Dios, mira lo que usa Dios. Dios usa lo mínimo que tú menos piensas de ti para mostrarte una realidad, para mostrarte tu condición, para mostrarte tu estado. Aquí Dios no está acusando, nos está confrontando, porque Dios no acusa a nadie. Dios no confronta con su verdad. Pero ¿qué confronta Él con la verdad? La mentira y el estado lamentable en que muchas veces vivimos, amados hermanos. Por eso quise contarles el contexto histórico de este pasaje, para que nos demos cuenta verdaderamente lo que hace Dios, lo que Dios usa para mostrarnos una verdad, para ilustrarnos nuestra condición. Pero lo hace no para ridiculizarte, no para avergonzarte, sino para que reconozcamos nuestra condición, amado hermano, y tratemos de volver verdaderamente a invitar a Cristo a que entre, como decía el texto base, para que vuelva a entrar. Y miramos cómo fue este proceso, cómo Dios hizo, amados hermanos, porque compara las aguas termales cerca de la ciudad con la tibia, una vida espiritual de los laodicenses. Los laodicenses prácticamente les tocaba beber agua tibia. ¿Y usted sabe lo que es beber agua tibia? Wow, eso produce vómito. Por eso usan el agua tibia, ¿para qué? Para provocar vómito. Porque todo el que bebía esa agua provocaba náuseas, vómito.
Y esto es lo que Dios contempla en la iglesia de la Odisea. Que aquellos cristianos tibios serán vomitados, porque Él no puede soportar un hijo tibio, porque dentro del léxico de Dios no existe el tibio, existe el frío o existe el caliente, que es donde Él confronta a la iglesia. Y si nos damos cuenta, amado hermano, en todo el contexto histórico que usted logra estudiar de esta iglesia de la Odisea, que era una iglesia que prácticamente no representaba un peligro o una amenaza para los judíos, porque era tanto que se identificaban con los judíos, amado hermano, que ellos se adaptaban como el camaleón. El camaleón se adapta a cualquier situación para pasar desapercibidos. Y es una forma de estrategia y de conservación para evitar que los animales depredadores lo maten o lo destruyan. Amén. Entonces estamos mirando algo muy patético dentro de este contexto. Le damos gloria y le damos honra al Señor. Nunca fueron perseguidos, ya que el evangelio que predicaban no amenazaba. El evangelio que predicaban y el que profesaban la iglesia de la Odisea no representaba un peligro, porque se adaptaba como el camaleón a cualquier situación y a cualquier forma y a cualquier religión y a cualquier cosa. Entonces el evangelio que predicaban era un evangelio prácticamente sin Jesús en él, sino que lo que predicaban eran sus logros, sus grandezas, que me va bien, ven que aquí prosperas, bien porque aquí somos ricos, ven que aquí no te va a hacer falta nada, porque aquí lo tienes todo. Y la gente se entusiasma con una clase de evangelio de esos. La gente acude masivamente a lugares donde se reúne la iglesia a escuchar prácticamente fantasías. Por eso expliqué en la introducción que a esas iglesias les gusta hablar de cosas fantasiosas. Bendito es Dios eterno. Gloria al Señor. Vivían una vida fácil y no insistía en los derechos de Cristo. En consecuencia, Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza para ellos. Si usted lee totalmente el pasaje completo, desde el 14 al 22, ahí no está proclamando una alabanza como en la iglesia de Éfeso o en otras iglesias. No hay algo que diga: tienes de bueno esto, tienes de hermoso esto, haces esto bien y estoy contento, pero tengo contra ti. No, en las otras 5 anteriores, sí verdaderamente muestra alabanza, los exalta en esos logros, en esos esfuerzos, en esas luchas por conservar la doctrina, por conservarse fieles al Señor. Los errores que le muestra son poquitos y les dice: reconvengan, apártense para que alcancen misericordia. Entonces estamos mirando, pero esta iglesia no tiene alabanza. Dios no los alaba en nada. Miren la condición terrible de esta iglesia, amados hermanos. Y son iglesias similares a algunas iglesias de la actualidad, en esta cosmovisión que estamos viviendo actualmente, amados hermanos. Como ustedes lo saben, lo han escuchado, quizás lo han visto. Y esto, amado, es doloroso. Entonces, les he relatado el contexto histórico de la Odisea para que entremos en materia, creyendo que el Señor tiene hoy un regalo precioso para tu vida y para mi vida. Miramos bien en el versículo 1 y dice, en el versículo 14 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué miramos aquí? Miramos a un remitente, observamos que hay una carta, observamos que hay un mensajero, pero también observamos que hay destinatarios, el destino por el cual esta carta Dios la envió con el apóstol Juan. Amén. ¿Quién la envía? La envía Dios, la envía Jesucristo, le entrega el mensaje, usa a Juan como el mensajero para que Juan diera el mensaje. ¿A quién? A los destinatarios. ¿Quién a los destinatarios? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, como el resto de las 6 iglesias de estas 7 iglesias de Apocalipsis.
Aquí Dios está mostrando una radiografía verdaderamente del estado de la iglesia universal como tal. Y esto no debe ser ajeno para nosotros. Esto debe ser algo hermoso y sorprendente para que nosotros reaccionemos y comparemos, amado hermano, qué parte de mí como iglesia tengo que está fallando para poder verdaderamente apartar, quitar, sacar y volver verdaderamente a lo que Dios quiere que yo vuelva. El apóstol Juan recibió este mensaje de parte de Jesucristo para ser entregado al ángel de la iglesia. ¿A quién? Al pastor. Al pastor. El destino era ¿quién? El pastor, el que estaba pastoreando esa iglesia. Gloria a Dios. Quien no es otro sino uno de los pastores de estas iglesias, quien a su vez tenía la responsabilidad. ¿Qué tenía responsabilidad el ángel de la iglesia? Que es el pastor. ¿De qué? De comunicar este mensaje a la congregación de la Odisea. Él tenía una responsabilidad como la tenemos nosotros los pastores actualmente en cada iglesia local donde estamos pastoreando por la misericordia de Dios. Es nuestra responsabilidad. Hoy no tenemos una carta prácticamente especial, tenemos muchas cartas, tenemos muchos libros, tenemos una biblioteca en la mano. Usted tiene una biblioteca en su casa. Escuche esto, y esto es lo que Dios nos ha entregado para que nosotros la enseñemos, la mostremos, la divulguemos, amén, la desmenucemos, porque aquí está el contenido de lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida y te llenes de ella. ¿Sabes para qué? Para confrontarte, para mostrarte la radiografía, porque la palabra de Dios es un espejo donde Dios me permite verme cara a cara y mostrar mis deficiencias y mostrar mis cicatrices y mostrar todas aquellas cosas que el espejo me muestra en esa imagen que se refleja allí. Por eso, amado hermano, tú no puedes despreciar, tú no puedes ignorar, tú no puedes dejar a un lado, tú no puedes dejar guardado esto en el baúl, ni en la mesa de noche, ni encima del escaparate, ni guardada en ninguna parte. Esto es para que lo tengas visible día a día, noche a noche. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que te va a servir cuando venga la persecución de la iglesia, cuando venga verdaderamente esa persecución, donde ya estos libros van a desaparecer, serán quemados totalmente, y el que le encuentre una Biblia, amado hermano, es sentenciado a muerte, porque es un peligro que una persona tenga la Biblia. Esto sucedió en los principios de la iglesia. La iglesia en el mundo entero, que ningún cristiano, entre comillas, podía tener la Biblia. Nadie podría poder tener la Biblia. Eso era prohibido. Y no era una persecución, era una orden de la iglesia tradicional. Solamente los que estaban dentro de un concilio eran los únicos que podían tener acceso a ella. El resto de los feligreses no podían tener una Biblia. Quiere decir que ya eso pasó. Pero ahora viene algo peor todavía, que ya es con amenaza de muerte y muchas cosas, amado hermano, prisión y todo. Llegará el día. ¿Cuándo? Yo no sé, pero lo que sí sé es que próximo está por suceder eso. El tiempo lo sabe Dios totalmente. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Entonces estamos viendo, amado hermano, que esto es lo más lindo que usted pueda tener en estos momentos para compartir. ¿Quién era el remitente? El remitente del mensaje se presenta como el amén. Es el versículo 14, el amén. Esto significa que Él es la fidelidad y la verdad encarnada, el que garantiza el cumplimiento total de las promesas de Dios. El que garantiza totalmente las promesas de Dios. Además, es el testigo fiel y verdadero, porque no hay un testigo fiel y verdadero sino Jesucristo, que vino del reino, que vino del seno del Padre, que vino de la diestra del Padre para mostrarnos las riquezas, para mostrarnos las cosas tal cual como Él las tenía y las vivía. Bendito es el Señor. Nadie como Él para dar a conocer al Padre, y nadie como Él para dar a conocer las cosas tal como son, no tal como parecen, porque ese es un sistema que está manejando la mente de muchos, los pareceres. Oiga, ¿qué teología? La teología, eso se llama la teología del parecer. Me parece
creo que esto puede ser así. Es la teología del parecer. Todo es solamente un planteamiento de suposición, de lo que yo creo, de lo que logro creer. Amado, esto es un fatalismo. Esto es un fatalismo que se formula cada persona para poder pronunciar lo que estoy diciendo en esta preciosa mañana. Esto hay que tener un sumo cuidado. Y mira lo que dice Juan 17, 25, 26. Mira lo que dice Juan 17, 25, 26. Dice: oh Padre justo. Esto lo está diciendo Jesús. Esta es la oración de Jesús. Dice: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Esto le está dando pie de fuerza a lo que dije anteriormente. Y estos han conocido que tú me enviaste. Amén. 26. Yo les he dado a conocer que tu nombre, y yo lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esto es poderoso, esto es grande, esto es maravilloso, amado hermano. Y aquí mismo en el versículo 14 dice: también es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios. Y el libro de Juan, el Evangelio según Juan, en capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí está contenido lo que acabo de decir. Él es el principio de todo. Dice: en el principio, Juan 1, 1, 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, escuche, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él que fueron hechas, todas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Como quien dice, él es el principio, él es el origen de todo. Para los que dicen que no. Aquí la palabra lo está testificando textualmente. Amén. Y esto es lo que muchas sectas religiosas no quieren entender. Tajiversan todo esto, le dan una vuelta vertiginosa que, hermano, que la acomodan a su estilo. Y aquí es donde entra el parecer. Aquí esto es lo que entran las conjeturaciones de cada persona, haciendo suposiciones de que esto es lo que dice, cuando no lo dice el pasaje, lo está diciendo en la suposición de cada persona. Y es cuando entran prácticamente a formar una secta religiosa, mañosa, malintencionada, tajiversando una verdad que no se puede tajiversar, porque la verdad es inmutable, es irrefutable, porque la verdad absoluta no se refuta, a no ser que seamos necios y la refutemos, porque solamente los necios son los que contradicen. Bendito es el Señor. Él hizo todas las cosas. ¿Qué pasaba entonces con respecto a la iglesia de la Odisea? El mensaje a los laodicenses, es que toda su jactancia por las riquezas materiales está fuera de lugar. Toda la jactancia de sus riquezas materiales está fuera de lugar. Esto no puede caber en la vida de un cristiano. Esto no puede ser posible en la vida de un cristiano. Jactarse de las posesiones, de las riquezas, de los vestidos, de los colirios, de la abundancia y de todas esas cosas, amado hermano. Ojo con esto, porque todas las cosas pertenecen a Jesucristo. Todo, amado, todo lo que hay en el cielo y en la tierra pertenecen aquí a Cristo. Entonces, ¿por qué me jacto de algo que no es mío, ni que yo lo he hecho? No puedo jactarme de esas cosas, amado hermano. Esto, Dios mío, solamente la puede entender aquellos que viven en el Espíritu. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Yo me pregunto en esta mañana, ¿dónde está la jactancia y la vanagloria de ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está verdaderamente? ¿De qué se estaban jactando? ¿De qué se vanagloriaban ellos? Y es la pregunta que salta en estos momentos para todos nosotros. ¿De qué nos jactamos nosotros? Porque aún siendo cristianos, seguidores de Cristo, no podemos jactarnos de eso, porque esto tenemos que llevarlo con humildad. Acuérdate que lo que predicamos el domingo pasado sobre el aguijón era para que Pablo no se exaltara. Amén. Era para que no se exaltara Pablo. Y ese aguijón le fue dado y permitido por Dios.
para mantenerlo aterrizado siempre en la tierra, para bajarlo de las nubes. Si ponen su confianza en sus riquezas, no son nada. Si yo pongo mi confianza en las riquezas, si yo pongo mi confianza en mi intelecto, si yo pongo confianza en mi sabiduría, si pongo confianza en mis posesiones y confianza en todo lo material, yo no soy nada, hermano. No soy nada, porque estoy sacando a Dios. Lo estoy sacando a Dios verdaderamente de donde no debo sacarlo, porque Él tiene que permanecer en todo. Él debe permanecer en ti, debe permanecer en la iglesia, debe permanecer a donde estás, debe permanecer en la casa, debe permanecer en lo que haces, porque si Él no es el centro de todo, entonces no somos nada. No somos nada. Y este es el sumo cuidado que debemos tener nosotros, amados hermanos. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, amado hermano, sacamos pecho? ¿Cuántas veces nos sacamos pecho? Y empezamos a decir, yo lo hice, eso fue por mí, porque si no hubiese sido por mí, no hubiese sido posible. No, no es por ti, no es por ti, ni es por mí, es por Dios. Es por Dios, para que nunca te se olvide, no es por ti. Ah, que yo tengo una empresa. Sí, la tienes, pero la tienes porque Dios te la dio. La tienes porque Dios verdaderamente está allí en medio de ti. Pero donde tú logres sacar a Dios, esa empresa deja de ser empresa. Donde tú saques a Dios de tus proyectos, esos proyectos muy pronto se desvanecerán. Porque Dios tiene que estar en medio de los proyectos. Dios tiene que estar en medio de cada situación en tu vida. De cada logro, Dios tiene que estar allí. No puedes sacarlo. Tú no puedes sacar a Dios de tu proyecto. No puedes sacar a Dios de tus sueños. No intentes llevar a cabo los sueños si Dios no está allí. Si Dios no está en medio de todas las cosas, no lo puedes lograr, amado hermano. Y ese fue el problema de la iglesia de la Odisea, que sacaron a Cristo. Lo sacaron de la iglesia. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo aquí que Jesucristo entró a hacer una evaluación. Entró a hacer una evaluación. Como cuando el dueño de una empresa llega verdaderamente a evaluar al administrador y a los funcionarios que laboran en ella y hace una evaluación. Trae contadores para que hagan revisiones, a ver si las cuentas casan en lo que hay, en lo que salió y en lo que entró. Empiezan verdaderamente a buscar si produjo o no produjo. Y eso es lo que está haciendo Dios a través de este pasaje bíblico. Está haciendo una evaluación en nosotros, está haciendo una evaluación en tu vida. Y esto es lo que debemos entender. Y esforcémonos por entender, porque esto es para nosotros, los hijos de Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial. Hoy lo bendecimos grandemente. Está evaluando la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. La está evaluando. Bendito es el Señor. ¿Qué encontró? Encontró saldos en rojo. ¿Qué tal que usted como dueño lo que encuentre en su empresa es saldo en rojo? ¿Cómo se sentiría usted como dueño de la empresa? Te defraudó el contador, te defraudó el administrador, los funcionarios te defraudaron. Y yo no creo que usted como empresario los vaya a tener allí. Tienes que hacer algo con ellos. No puedes permitir. Cuando yo saco la honestidad, cuando yo saco la honradez de mi vida en una empresa donde laboro, déjeme decirle que yo soy el culpable, porque ya no soy honrado, ni soy honesto, ni soy íntegro. Y todas esas cosas, si no están en ti, va a ser un desastre donde quiera que estés. Aún tu hogar será un desastre, porque ya no somos honestos, ya no somos íntegros, ya no somos honrados. Y todo eso, si no está en tu vida, va a ser un desastre en todo lo que hagas. Alrededor tuyo, todo va a ser un desastre, porque sacaste la honradez, sacaste la honestidad, la integridad ya no está en tu vida. ¿Y cómo te va a ver? ¿Cómo te van a evaluar? Tu condición va a ser lamentable. Va a ser lamentable. Y así es la iglesia. Cuando sacamos a Cristo, la deshonestidad viene, la prepotencia viene,
el orgullo viene, la vanidad viene, la altivez viene, amén, la grosería viene, el irrespeto viene, la maldicencia viene. ¿Por qué? Porque sacamos a aquel que es el único que puede guiarnos, que puede corregirnos, que puede verdaderamente trabajar en nosotros. Pero ¿cómo va a trabajar si nosotros sacamos a Cristo de nuestras vidas? Le quitamos el lugar a Cristo en nuestros corazones. Le quitamos el lugar a Cristo en nuestro hogar. Le quitamos el lugar a Cristo en nuestros negocios, en nuestros estudios aún. Porque cuando tú haces trampa en los exámenes, en los parciales o en los quiz, déjame decirte que estás sacando, porque Él no puede habitar donde la maldad está habitando. ¿Cómo sacamos a Jesús fácilmente? A veces con intención o a veces sin intención, pero lo hacemos. Le damos gloria al Señor. Le damos gloria y honra a Dios. Qué maravilloso, amado hermano, es poder sentirme confrontado. Qué bendición es sentirme confrontado con una palabra que tiene que ver con cada uno de nosotros de una u otra forma, amado hermano. Y el interés más grande y más desesperante de Dios es que nosotros reaccionemos frente a una confrontación con amor, porque Él no nos está acusando, no nos está condenando, no nos está señalando, simplemente nos está mostrando un dictamen, una evaluación que hizo, y esa evaluación bota un resultado, y Él está mostrando es el resultado de mi condición espiritual, de mi condición ministerial, de mi condición familiar, de mi condición conyugal, de mi condición económica, empresarial, de mi condición como estudiante profesional. Él me está mostrando una realidad. Él está evaluando tu vida y mi vida. Es allí donde hoy Dios te dice: escucha, no seas como la iglesia de la Odisea, no seas como ellos, porque no encontré ninguna alabanza en ellos. Encontré cuatro errores garrafales que cometieron. Continuamos el próximo domingo, si Dios lo permite, si estamos en tierra todavía, si no ha venido Cristo todavía. Porque yo tengo que confesar esto todos los días, porque yo no sé qué pasará mañana. Lo que sí sé es que tengo que estar preparándome desde ahora. Tengo que estar preparándome todos los días, porque yo no sé en qué momento vendrá el Señor por su iglesia. Y ese es el temor que debe fundamentarse en nosotros, que cuando Él venga no nos encuentre como las 5 vírgenes insensatas. Las encontró con lámparas, pero sus lámparas estaban vacías y no tenían provisión. Gastaron la provisión. Esas 5 vírgenes sacaron a Cristo, sacaron la obra del Espíritu de sus vidas y se durmieron física y se durmieron espiritualmente. Le damos gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, Dios te bendiga. Dios sabe cuánto les amo. Dios sabe cuánto deseo ardientemente que cada uno tomemos resoluciones radicales y concretas en nuestras vidas y en nuestros corazones a través del poder de esta palabra que hoy Dios nos ha mostrado. La primera parte. Dios les bendiga. Un abrazo. Les amo en el amor de Cristo y les deseo de todo corazón que el poder de Dios cada día, que sobrepasa todo entendimiento, se manifieste en sus vidas. Dios, te damos gracias. Una vez más, Señor, te damos gracias por el poder de la primera parte de este gran mensaje, Señor, de la iglesia de la Odisea, en el cual, Señor amado, has hecho una radiografía, Señor, de la condición espiritual de la iglesia de la Odisea, y nos los has mostrado a través del apóstol Juan, Señor amado, para que como nosotros como pastores, Señor, enseñemos y prediquemos y mostremos esta verdad, porque nosotros somos los destinarios. El destino somos nosotros de esa carta que enviaste con el mensajero Pablo a través del remitente Jesucristo, que tiene la firma allí, Padre. Gracias, Dios amado, te damos. Señor, gracias por la oportunidad que nos está brindando de reconocer y recapitular que nuestra condición en estos momentos, Señor, tiene algún parecido, quizás poco, quizás mucho, Señor, en nuestras vidas.
pero tú mejor que nadie nos conoces. Y creemos, Padre, en lo que vas a hacer y en lo que vas a seguir haciendo, creyendo que tu misericordia y tu amor están con nosotros, Señor. Sabiendo que tu amor no se desgasta, Señor, es inmutable. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque hoy más que nunca sentimos que tu amor es más grande y más profundo por nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Señor, hoy te pido que bendigas a tus hijos, que bendigas a cada oyente, que nos sigas preparando, que nos sigas concientizando y que nos ayudes a tomar una resolución verdaderamente como la esperas de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Dios amado, para que volvamos verdaderamente a invitar a Cristo para que sea el centro de nuestras vidas y de todo lo que en torno a nuestras vidas, Señor, hay. Gracias, Padre. Hoy te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que el Espíritu Santo continúe con cada uno de nosotros haciendo esa obra majestuosa de perfeccionamiento en cada una de las áreas de su vida, en cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande para ustedes. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Llamaste y yo resucité.